Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Juan y hoy vamos a ver del capítulo 4 los versículos 1 al 6. Los voy a leer. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, hoy como siempre, ¿verdad? Estamos sufriendo de ataques de desinformación. Cada día, en cualquier medio de comunicación, existe un anhelo deliberado de confundir y de distorsionar la verdad. Hoy detrás de una noticia inmediatamente sale otra diciendo cosas diferentes e incluso contrarias a lo que se dijo originalmente. Esto provoca que la persona que escucha pues no sepa qué pensar, porque no hay claridad ni tampoco hay imparcialidad en lo que se dice. Llega un momento en que hasta podemos dudar si realmente pasó lo que dicen que pasó, o si tal persona es quien dice que es, o si hizo lo que dicen que hizo. Las famosas fake news pues son el pan de cada día. Incluso hay gente que se dedica exclusivamente a propagarlas. Goebbels, el secretario de propaganda del Tercer Reich, a él se le atribuye esta frase que ya es célebre, ¿verdad? Repite 1000 veces una mentira y pronto se convertirá en verdad. Esto desde luego surtió en ese entonces el efecto esperado, porque pronto todo el pueblo alemán vio a los judíos como la causa de todos sus males, ¿verdad? Y todos conocemos el resto de la historia. Esta sin duda es la táctica favorita de Satanás, que es confundir y ocultar la verdad. No es una táctica nueva. Satanás la ha usado desde que tuvo contacto con la primera pareja humana. Dios había ordenado algo claramente, y Satanás trató de confundir la orden divina, diciéndole al hombre: ¿con que Dios te ha dicho? Y esta sencilla frase inyectó la duda en el hombre. Confundió lo que hasta entonces era un mandato claro. Entró la desconfianza, cuestionaron a Dios, y todo esto los llevó a tomar una decisión incorrecta. Comieron del fruto prohibido y también ya conocemos el resto de la historia. Esto es exactamente lo que la desinformación persigue: confundirte para que tomes decisiones equivocadas. Desde luego, saber si Diego Verdaguer se vacunó o no, ¿verdad? Pues no traerá grandes consecuencias en tu vida. Pero
sí habrá otras cosas que serán más importantes conocer exactamente la verdad. No trivialidades, pero sí hay cosas que sí debemos conocer con exactitud. El ámbito espiritual no está exento de este engaño. Todas las religiones que existen en el mundo y las nuevas que se están creando, todas se reclaman ser la verdadera y la mejor. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Él, sabiendo que algún día el hombre se habría de enfrentar a esta encrucijada, Jesús descartó a todas. A la religión judía, que pretendía tener la salvación por herencia, le dijo que no era judío el que lo era exteriormente. Y le dijo que sus ritos y su circuncisión hecha en su carne no le servía de nada, sino una nueva creación. Y al resto de las religiones, que en el fondo finalmente pretenden llegar a Dios a través del esfuerzo humano, les dijo que a Dios no se llega por medio del mérito humano. Un Dios santo nunca va a aceptar nada que venga de un hombre pecador como lo somos todos nosotros. Como dijo Lucas, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La misma condición caída del hombre le impide poder hacer algo para llegar a Dios. Las mejores obras y virtudes humanas son basura para un Dios santo y poderoso, como lo consignó en su tiempo el profeta Isaías, en Isaías 64, versículo 6. Este es un versículo muy fuerte, pero que finalmente revela la condición de lo mejor, de las mejores cosas que el hombre le pudiera ofrecer a Dios. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Fíjate, dice nuestras justicias, lo mejor de nosotros. No está hablando, ¿verdad?, de lo peor, sino dice nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ante esto, yo me pregunto, bueno, ¿qué le vas a ofrecer a Dios? Nada. No hay nada que ofrecerle a Dios. Aún así, hay gente que quiere comprometer a Dios, quiere que le devuelva el favor por hacer alguna buena obra. Pero esto es completamente absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Y Pablo rompe este pensamiento, ¿verdad? El pensamiento de que hay personas que hacen algo tratando de comprometer a Dios, como ponerlo en deuda con uno, a través de las cosas que hagan. Pero esto es completamente absurdo. Fíjate lo que dice en Romanos 11, 35 y 36 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿y quién le ha entregado tanto? O sea,
¿Quién le ha entregado tanto a Dios como para que Él tenga que devolvérselo? O sea, dime quién le ha entregado tanto a Dios como para que Él se sienta comprometido a devolverte algo. Nadie. ¿Qué le vas a dar a quien es el dueño de todo, ¿verdad? A quien no necesita de nada ni de nadie? Entonces, este pensamiento, ¿verdad?, de querer hacer algo para comprometer a Dios a que me lo devuelva, es ridículo. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 36, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces, ¿cómo le vas a querer dar a Él algo si todo proviene de Él y todo existe gracias a su poder? Entonces, ante la imposibilidad de hacer algo para alcanzar a Dios, Dios mismo se puso al alcance del hombre. Y en contra de toda lógica y en contra de cualquier intervención humana, la segunda persona de Dios se hizo humano y vino al mundo a rescatar al hombre y a llevarlo con él. Con la venida de Jesucristo en la tierra, Él se puso a disposición del hombre como el pasaporte para llegar a Dios. Entonces, lejos de cualquier intento, mérito u obra humana, lo único que el hombre tiene y puede hacer es aceptar a Jesús como el camino para llegar a Dios. En el momento en que tú aceptas esto en tu mente y en tu corazón, estás descartando cualquier otra posibilidad. Estás rescatando cualquier religión como el vínculo para llevarte a Dios. Y de la religión estoy hablando de la que sea, la que me nombres, la más conocida o la más desconocida. La que me digas no tiene la capacidad de hacer por ti lo que solo Jesús hizo por ti, que fue pagar tu deuda de pecado en la cruz. Entonces concluyo pues, la salvación no se encuentra en ninguna religión. La salvación se encuentra en una persona. Como lo dijo claramente Lucas, refiriéndose a Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos encontrar la salvación. Ante esta verdad incuestionable, la labor de todo hombre, entonces, se centra en investigar cómo se puede vincular con Jesús, cómo se puede encontrar con el Salvador. Y afortunadamente, para que se pueda dar esta búsqueda y este encuentro, contamos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, quizás a través de quien menos esperamos, nos hará llegar la información que necesitamos saber para encontrar a Jesús en nuestras vidas. Cada uno de los que hemos conocido a Jesús tenemos el testimonio, ¿verdad?, de cómo alguna persona llegó, abrió su Biblia y nos explicó lo que Dios quería decirnos
Algunos lo entendimos, lo aceptamos, lo creímos, lo seguimos y finalmente nos convertimos aceptando a Jesús. Ok, bueno, vamos a empezar a ver esta parte de Juan y quiero referirme a nuestro diagrama de flujo del día de hoy para explicar el esquema sobre el cual nos vamos a mover. Estamos en este punto en el que Juan nos pide que nosotros probemos los espíritus, ¿verdad? Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a probar los espíritus? Con este cuestionamiento. ¿Son de Dios? Si son de Dios, entonces van a confirmar la encarnación, es decir, van a aceptar que Jesús vino en carne y vivió entre los hombres, ¿no? Como dice Juan, y nosotros vimos su gloria, ¿verdad? Si estos espíritus, si son de Dios, nos van a confirmar que somos vencedores, van a confirmar que pertenecen a Dios y que son espíritus de verdad. Por otro lado, si estos espíritus salen reprobados, negarán que Jesús vino en carne, serán anticristos, pertenecerán al mundo, ¿verdad? Y confirmarán que son espíritus de error. Finalmente, Juan concluirá que somos vencedores, que conocemos la verdad, que estamos en el espíritu de la verdad, porque Dios es mayor que todos. Ok, como les decía, el primer versículo dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, Juan nos habló en el capítulo 2 de la existencia de diferentes tipos de anticristos. Y también nos habló del anticristo, ¿verdad? Ese anticristo con A mayúscula. Todos estos anticristos que ya se empezaron a manifestar desde entonces a través de su filosofía y de su enseñanza, y pues que demostraban que eran opuestos a Cristo y por eso se llamaban anticristos. Ahora bien, ¿de qué espíritu está hablando Juan aquí cuando nos dice que no creamos a todo espíritu y que los probemos? El mandato de no creer y de poner a prueba un espíritu no es exactamente un llamado a enfrentarse con un espíritu inmundo, ¿verdad? O con un demonio y empezar a cuestionar qué cree. Imagínate, si el padre de estos espíritus, si el padre de estos demonios es Satanás mismo, imagínate si tú inocentemente quisieras empezar a preguntarle algo, pues te va a decir puras mentiras, ¿no? No es el punto. Juan no se está refiriendo a la confronta que alguien pudiera tener con un demonio o con un espíritu inmundo en medio de un exorcismo. No, más bien nos está llamando a evaluar el contenido y el origen de la enseñanza que está detrás de esto. Y esto solamente se logrará comparando toda doctrina que pueda aparecer por allí con la doctrina de la Biblia. Entonces, estamos hablando del espíritu de la enseñanza o de la doctrina que pueda estar en la boca de algún falso profeta. Por ejemplo,
Jurídicamente se habla del espíritu de una ley. Y esta se define como el sentido o la motivación que llevó a un legislador para hacer esa ley. Pero a veces las palabras no pueden expresar la intención de una ley, pero su espíritu es el hilo conductor que nos debe de llevar al propósito por el cual se creó. Y así como cada ley tiene un espíritu, y como les digo, tal vez no perfectamente declarada a través de las palabras, tenemos que ver cuál es la intención detrás de esa ley para poderla aplicar bien. Ahora, también sabemos que todas las cosas tienen un espíritu, es decir, todas las cosas fueron creadas para un propósito. Entonces, aquí básicamente lo que Juan quiere es que nosotros detectemos ese espíritu, la intención que hay detrás de algo. Y debemos estar muy listos independientemente de cómo se presente, porque Satanás es un experto en presentar como bueno lo malo y viceversa, ¿no? Incluso la Biblia dice que él se puede presentar, si es necesario, como un ángel de luz para engañar o para introducir una mentira. Entonces, de aquí la advertencia de Juan. Y la advertencia de Juan va en raíz, en razón de que Satanás, ¿verdad? Se puede valer de hombres aparentemente piadosos o religiosos, pero que están podridos por dentro. Juan les llama porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, Juan nos llama a que no seamos inocentes ni incautos. Debemos analizar el fondo detrás de la forma. ¿Por qué? Pues porque sabemos que dentro de estos falsos maestros, dentro de estos falsos profetas, dentro de estos de estos anticristos, pues hay gente carismática, ¿verdad? Hay gente muy simpática y con muchos argumentos y muchos chistes, ¿verdad? Para poderte engañar. Entonces, como creyentes, debemos aprender a detectar las enseñanzas falsas y malignas que puede propagar un anticristo, un falso maestro o un demonio. Para esto, debemos estar bien atentos a la doctrina, que para ser buena y confiable debe emanar de la escritura y no de la imaginación o la mala intención del maestro, que no por el hecho de tener un puesto de autoridad, ¿no?, o un título teológico, necesariamente está manejando la verdad. Fíjate cómo dice en 2 Timoteo 4:4. Dice que los falsos maestros se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esto quiere decir que ya el propio Pablo tenía detectado de que había gente que tenía la tendencia a imaginarse cosas y a enseñarlas. Entonces, en este sentido va la advertencia de Juan, a estar abusados, porque precisamente la recomendación juanina es por la razón de que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Están regados en todas partes, en todos los países, y tienen muchas cosas equivocadas que decir. Entonces, debemos estar bien atentos a lo que la Biblia enseña. Para esto debemos leerla y estudiarla, porque sólo así podremos descubrir las artimañas del error, como nos lo advierte Pedro también en 2 de Pedro 1:19. Dice así, Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. Se está refiriendo a la Biblia,
Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, es la palabra, ¿verdad?, la que nosotros debemos de tener como guía para detectar las cosas que están equivocadas. Alguna vez les comenté la forma de capacitar a los cajeros de un banco, ¿verdad?, con respecto a la detección de billetes falsos. No sé, alguna vez les di este ejemplo. Su técnica de este banco no era presentarles toda la clase de falsificaciones que existían en el mercado, sino todo lo contrario. Los ponen en contacto con billetes reales para que los toquen, los cuenten, los manejen, los huelan, es decir, que se familiaricen con los billetes verdaderos. Y entonces, la táctica de estas personas es que cuando les caiga un billete falso en sus manos, ellos inmediatamente van a ver la diferencia, van a sentir que no son y van a detectar la falsedad de ese billete. Entonces, si tú conoces la palabra, si tú conoces la Biblia, cuando lleguen a tus oídos doctrinas extrañas, sabrás detectarlas inmediatamente porque has tenido contacto con la verdad. Y ante ella, la mentira cae por su propio peso. Dice Pablo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. La verdadera palabra tiene el sello de Dios. Dice Pedro que en la Biblia tenemos la palabra profética más segura y que permanece para siempre. Es decir, la Biblia es única y su enseñanza es inalterable. Mateo también lo dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios es inalterable. Y Juan nos dice en su evangelio que la palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios es la detectora infalible de la mentira. El que no conoce la palabra, pues sí está muy propenso al engaño. Porque cualquier cosa que le digan que dice la Biblia, al no conocerla, él la creerá y poco a poco se irá desviando de la verdad. Como ya vimos en el capítulo 2 de esta carta, primera de Juan, estos anticristos son astutos, ¿verdad?, pero también son perversos. Son espíritus engañadores que operan en cada aspecto de la vida humana. Y Pablo sabía que el espíritu de sus enseñanzas comenzaría a manifestarse desde muy temprano en la iglesia. Por esta razón, al igual que Juan, ¿verdad?, le advirtió a sus oyentes y especialmente a Timoteo de tener cuidado exactamente de lo mismo de lo que advirtió Juan. Fíjate cómo lo dice en 1 Timoteo 4:1 el apóstol Pablo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, estamos hablando aquí ya de la intervención de los demonios para confundir, y estamos aquí hablando de doctrinas verdaderamente perversas. Dice aquí que esto sucederá en los postreros tiempos.
Recuerden que los postreros tiempos se definen como los tiempos inmediatamente después de la venida de Jesús. Entonces, no estamos hablando de algo que va a pasar, sino de algo que ya estaba pasando. Estamos hablando de que desde los albores del cristianismo surgieron estos anticristos tratando de introducir falsedades en la misma iglesia a través de herejías encubiertas. De hecho, Pablo dice que esto es muy delicado por los estragos que puede producir en aquellos que oigan el espíritu de su enseñanza, que dice que es apartarse de la fe. En el versículo 2, en el que sigue, da algunos ejemplos de algunas cosas que querrán imponer. Da dos pequeños ejemplos de lo que estos falsos maestros anticristos ya estaban introduciendo como herejías encubiertas. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí habla de dos pequeños ejemplos de cosas que prohibirían hacer. Prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Y como les decía, cuando Pablo dijo esto, ya se estaban practicando estas cosas. Los esenios, los griegos, los gnósticos, los saturninos y ya para el siglo IV los monjes ermitaños adoptaron estas costumbres. Y al paso de la historia, ¿verdad? Nos han alcanzado hasta nuestros días y muchas otras creencias también las han seguido, como el celibato católico romano, ¿verdad? Que prohíben casarse, ¿no? Y muchas otras creencias también, por ejemplo, las modas veganas o vegetarianas de la nueva era y de las religiones orientales, cuyos motivos no son precisamente cuidar la salud de sus feligreses, sino más bien lo hacen en un sentido de esnovismo y con la falsa pretensión de alcanzar cierta espiritualidad a través de privar al cuerpo. Y tú puedes decir, bueno, estas quizás podrían parecer prácticas sin importancias o como una práctica muy del gusto de cada uno. Pero las dos manifiestan precisamente el espíritu de ir en contra de lo que Dios dice. Y Pablo lo aclara en el siguiente versículo. Dice, hablando de los alimentos, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es decir, estas prácticas estaban atentando contra mandatos específicos de Dios. Entonces, no es nada más una moda o un estilo de vida, sino son precisamente cosas que van en contra específicamente de cosas que Dios ha permitido, como lo es el matrimonio y como lo es participar de cualquier alimento. Claro, habrá sus excepciones, habrá gente que esté enferma y que pues, no pueda comer ciertas cosas, pero no es el punto. Es el hecho de ir en contra de mandatos específicos de Dios. Dice 1 de Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En contra del espíritu de la mentira y del engaño, existe el Espíritu de Dios, el cual hace las veces de un contrapeso en medio de la falsedad. Juan nos pide cuestionar la pureza de la enseñanza por medio de una pregunta. ¿Ese espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne?
La intención y el motivo del Espíritu de Dios es precisamente anunciar y exaltar el trabajo de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús. El Espíritu de verdad sale de la boca del verdadero creyente para propagar la obra de Jesús en toda su extensión. Es decir, el hecho de cuestionarnos si Jesucristo ha venido en carne tiene un espectro un poco más amplio. Implica aceptar varias doctrinas. En primer lugar, aceptar las palabras de los profetas que anunciaron la manifestación futura del Verbo encarnado enviado por Dios. Implica aceptar el nacimiento físico de Jesús, ¿verdad? De una mujer humana, como fue María, para que de su vientre saliera un hombre de carne y hueso, como un ser único, irrepetible, 100% humano y 100% Dios. Y por ser así, Jesús es el perfecto y único mediador entre Dios y los hombres, porque Él en su naturaleza es 100% hombre y 100% Dios. Implica aceptar la unidad con el Padre, igual que con el Espíritu Santo, siendo Jesús la segunda persona de un Dios trino, un Dios único compuesto de 3 personas. Implica aceptar el cumplimiento de Jesús, el propósito de su venida como hombre para salvar al hombre. Como dice el autor de Hebreos, presentándose una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aceptar que Jesús vino en carne implica también reconocer que Dios, ¿verdad? Reconocer en Jesús a Dios y reconocer a Jesús como el Señor y Cristo por su resurrección. Implica también aceptar la verdad de reconocer a Jesús como tu Señor y recibirlo en tu vida como tu Salvador personal. Entonces, estamos hablando ya de un grupo, de un cuerpo de enseñanzas que conforman aceptar que Jesús ha venido en carne. Entonces, cualquier mensaje que no contenga este espíritu en su enseñanza no es de Dios. Y como dice en el versículo 3, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿verdad? Entonces, Juan insistió mucho en el punto de la humanidad de Jesús, porque ya entonces la doctrina gnóstica pretendía enseñar que Cristo nunca tuvo un cuerpo humano. Fíjense, en ese entonces los gnósticos decían, no, Cristo nunca tuvo un cuerpo humano. Parecía humano, pero no lo era. Ellos separaban a Cristo de Jesús. Decían que Cristo era un ser celestial y Jesús era un hombre en donde vivió Cristo por un tiempo. Ellos argumentaban que lo material era malo, y si Cristo hubiera encarnado, se habría vuelto un pecador. Y así concluían que él solo era un espíritu. Estamos hablando del primer siglo de la Iglesia, donde todo este tipo de herejías encubiertas ya se estaban manifestando. Entonces, hemos de entender, ¿verdad?, que en ese momento, obviamente el anticristo, como un ser futuro que ha de manifestarse, no se había manifestado. Sabemos que este es un evento por venir, pero el espíritu de su enseñanza ya comenzaba a manifestarse desde los primeros años del cristianismo. Entonces, por esta razón, Juan comenzó su carta, ¿verdad? Los primeros versículos de esta carta de Juan, él empieza a decir que él oyó, vio y palpó a Jesús,
presencialmente y personalmente, porque él fue un testigo de la humanidad de Jesús. Nadie se lo contó, él lo vio. Él dice, en la última cena yo estaba recargado en su pecho, no estaba con un espíritu, ¿verdad? Y por eso él da un énfasis especial acerca de su humanidad. Entonces, no hay más argumentación. Dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, en el momento en que Juan escribe, ya estaba ahí. Entonces, el espíritu de cualquier enseñanza que no admite la encarnación de Jesús como un hecho real y consumado, no es una enseñanza que provenga de Dios. Voy a leer del versículo 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En virtud de los ataques doctrinales, el espíritu del anticristo, que ya en esos momentos estaba atacando a los primeros cristianos y que seguirán recibiendo a los creyentes en el futuro, Juan alienta a todos los que hemos creído en todo este cuerpo de enseñanza que la victoria es nuestra, porque el hecho de creer en estas verdades pone en evidencia que somos hijos de Dios. El hecho de pertenecer a Él nos da una gran seguridad, porque nuestro Dios y su Espíritu que vive en nosotros es mayor que todo y todos, ¿verdad? Como lo dijo también Pablo en 1 Corintios 2:12, cuando dijo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, esto nos coloca en una posición de conocimiento de la verdad y nos coloca en una posición segura al conocer y estar en Cristo. Los que no han creído en Dios, dice la Biblia, los que no han creído en Dios son del mundo. Nosotros, los que sí hemos creído, pertenecemos a la eternidad, no a un mundo que terminará. Ellos todavía no han encontrado el camino, siguen extraviados. Todavía no han visto la luz, siguen en tinieblas. No ven hacia arriba, ven hacia el mundo. Ellos siguen el espíritu del anticristo porque no entienden el espíritu de Dios, como también lo continúa diciendo Pablo en el versículo 14. Dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre que todavía no ha creído en Cristo, ¿verdad? No percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso no pueden hablar de Dios, porque no lo conocen. Hablan del mundo, y como hay muchos en esa situación, entre ellos se comunican, tienen los mismos intereses, se entienden y se ayudan. En cambio, entre los creyentes es hermoso, ¿verdad? Hablar el idioma de la fe. Incluso hasta con una persona que no conoces, que nunca has visto, que es creyente, que viene de otra parte del mundo. No importa. Es impresionante cómo puedes compartir experiencias muy parecidas. Porque conocen al mismo Dios. Y como dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, las mismas luchas, los mismos aprendizajes, los mismos padecimientos, los tenemos en común todos los creyentes del mundo. Así que tenemos muchas cosas en común. Quien tiene la misma fe comparte su fe y escucha la nuestra. Tenemos un lenguaje y una experiencia igual. Podemos oírnos, aprender y compartir los unos de los otros. Los que somos de Dios y todas las personas que también lo conocen comparten la misma fe y entre todos nos gozamos y compartimos nuestra experiencia
de conocer a Dios. Al final, Juan remata su enseñanza con esta expresión contundente para distinguir el espíritu de la verdad y del espíritu del error. El que es de Dios, dice, las palabras de Dios oye. Este es el sello de creyente. Ese es el sello que hace ver si él está viviendo en un espíritu de error o en un espíritu de verdad. Una persona que ha tenido una experiencia con Cristo, yo no necesito obligarlo para que escuche. Yo no necesito decirle, oye, no se te olvide a las 10:30, ¿verdad? Del domingo, te conectas. No, no. Él encuentra su gozo y conforta su alma con la predicación de la palabra. Juan es contundente, dice, si no le gusta oír la palabra y el consejo de Dios, lo siento, no es de Dios, no ha nacido de nuevo. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, punto. Ni siquiera importa que se diga cristiano. Si no oye la palabra, no es de Dios. Como lo decía el rey David, el creyente encuentra su delicia en la ley de Dios y en ella medita de día y de noche. El que no es de Dios y pertenece al espíritu del error, no nos oye a nosotros que hablamos de la palabra de Dios y menos oye la palabra de Dios. No le interesa lo que Dios le diga. Lo que como creyentes es el tema de nuestra vida y conversación, a ellos los tiene sin cuidado. No nos oyen simplemente porque no comparten la misma fe. Desde luego, pues no podemos tampoco nosotros compartir con ellos mucho, ¿verdad? Hasta que quizás su situación cambie y se convierta. Hasta que conozcan a Dios y entonces podamos tener a Dios como un factor de unión entre ambos. Ok, bueno, pues esta es la enseñanza de estos primeros versículos del 1 al 6 del capítulo 4 de la primera carta de Juan. Que Dios los bendiga, como siempre. Maranatha.